Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy te saludo con mucho gusto. En esta ocasión realizaremos un instrumento virtual por medio del APIU para monitorear la calidad de un proceso productivo. El control de la lógica de dicho instrumento lo llevaremos a cabo por medio de una máquina de estados. En un video anterior ya habíamos hablado sobre esta técnica, la cual usamos, entre otras cosas, para implementar la automatización de procesos. Si no tuviste oportunidad de ver el video, te dejo la liga en la descripción. Es un video que te recomiendo. Además de explicar la técnica de máquina de estados, implementamos un simulador de incubadora de aves en la APIU. Una vez aclarado esto, y si te encuentras preparado, comencemos. Un proceso productivo lo podemos definir como una cadena de valor que se encuentra conformada por insumos, uno o varios procedimientos tecnológicos y productos o bienes y servicios. Dicen los que saben del tema que aquello que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar y finalmente lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. En el caso de los procesos productivos, para monitorear cuál es el desempeño que tienen, hacemos uso de indicadores clave de desempeño, o mejor conocidos como KPIs por sus siglas en inglés. Estos KPIs son métricas que nos permiten cuantificar la eficiencia y la productividad de un proceso productivo. Un KPI ampliamente utilizado es el conocido como eficiencia total de los equipos, o mejor conocido como OEE por sus siglas en inglés. Este KPI lo utilizamos para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial. El OEE es un KPI que se encuentra conformado por tres elementos: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad con la que se realiza un proceso productivo o con la que opera una maquinaria. En el caso particular de la calidad, podemos cuantificarlo de la siguiente manera: realizando el cociente del número de unidades conformes con algún estándar de calidad previamente establecido, dividido entre el número de unidades totales que el proceso productivo o la maquinaria entrega al final del día. Esta razón normalmente la empleamos en términos porcentuales y nos permite cuantificar la proporción entre las piezas conformes al estándar de calidad respecto a las piezas producidas. Si tenemos una calidad del 100%, quiere decir que todas las piezas fabricadas cumplen con el estándar de calidad establecido. Para implementar el control de este monitor de calidad, podemos implementar una máquina de estados. Esta máquina de estados puede tener las siguientes entradas y salidas. Para tener información de qué es lo que está pasando en el proceso, podríamos colocar una señal de arranque que nos avise cuándo el proceso va a comenzar a operar, una señal de paro que nos indique el momento en el que el proceso deja de operar para realizar, por ejemplo, algún mantenimiento preventivo, correctivo o incluso algún paro programado. De manera adicional, podríamos incluir una señal de pieza terminada que nos indique el momento en el que el proceso termina una nueva pieza o producto. Esta nueva pieza o producto terminado no vamos a saber si cumple o no con el estándar de calidad hasta que un inspector verifique que cumpla el producto terminado con la conformidad del estándar de calidad establecido. Si no cumple con este estándar de calidad establecido, entonces necesitaremos notificar a este monitor de calidad que la pieza fue defectuosa o que es una pieza de scrap que tenemos que desechar. Para terminar, necesitamos una señal de fin de turno que le indique a nuestro control del monitor de calidad el momento en el que termina el proceso. De esta manera ponemos a nuestro sistema en espera de un nuevo ciclo o de un nuevo turno, para que los contadores o los totalizadores del proceso se reinicien y comencemos nuevamente el ciclo. Como salida de este control, para tener elementos visuales o un control visual en la planta, agregaremos un indicador luminoso verde y un indicador luminoso rojo. Dependiendo de la parte en la que nos encontremos
del proceso o dependiendo del estado en el que nos encontremos del proceso, realizaremos el conteo de eventos del número de veces que el botón de pieza terminada o pieza de scrap es presionado, y de esta manera, por medio de un algoritmo o la fórmula que definimos de manera previa, calculemos cuál es el nivel de calidad con el que el proceso se encuentra operando. En el caso de la máquina de estados podemos implementar el siguiente diagrama o la siguiente máquina. Como recordaremos, es importante especificar cuáles son las señales de salida y las señales de entrada. Como salidas establecimos dos: un indicador luminoso verde o la señal ILV y un indicador luminoso rojo, que es la señal ILR, que nos representarían la primera y segunda salida de cada uno de estos estados. En el caso de la máquina de estados podemos implementar el control de este monitor de calidad por medio de 4 estados, como estamos observando ahora. En el estado S0, las salidas de este sistema, es decir, el indicador luminoso verde y el indicador luminoso rojo, se encontrarán apagadas. En este estado S0 el sistema se encontrará siempre y cuando la señal de arranque no tenga un valor verdadero. En cuanto la señal de arranque sea verdadera o el usuario presione el botón de arranque, la máquina transitará de un estado S0 a un estado S1. En el estado S1 el sistema se encuentra operando, es decir, la máquina está trabajando, está produciendo y se están generando productos terminados. En el estado S1, por lo tanto, activaremos el indicador luminoso verde, que será una señal que nos permita visualizar el momento en el que el sistema se encuentra operando de manera correcta. Si el sistema se encuentra operando de manera correcta, no necesitamos un indicador luminoso rojo que nos represente una señal de paro o alguna anomalía en el sistema. En este estado S1 solo vamos a permanecer un instante de tiempo y nos va a servir este estado S1 para reiniciar los contadores de nuestro monitor de calidad. Por lo tanto, sin importar qué sea lo que pase en las entradas, en la siguiente iteración la máquina va a evolucionar a un estado S2. En el estado S2 vamos a permanecer siempre y cuando no se presione el botón de paro. De esta manera, en el estado 2 estaremos al pendiente de las señales de pieza terminada, así como la señal de pieza de scrap, y se empezarán a incrementar los contadores dependiendo de los eventos que vayan ocurriendo a la entrada de nuestro sistema. En este estado S2, dado que nos encontramos produciendo, el indicador luminoso verde va a permanecer activo y el indicador rojo continuará apagado. En cuanto el usuario por alguna razón presione el botón de paro o la señal de paro sea verdadera, vamos a pasar a un estado S3. En el estado S3 nuestra máquina o nuestro proceso se encontrará inactivo, pero todavía no se termina el turno. Vamos a detener el proceso por algún paro programado o no programado, como podría ser algún mantenimiento preventivo, correctivo o la hora de los alimentos. Mientras el sistema se encuentre en paro, no va a haber producción en la máquina, por lo tanto se estará a la espera de que nuevamente el sistema se restablezca, y ello va a ocurrir cuando la señal de arranque sea verdadera. Con la señal de arranque verdadera pasaremos del estado S3 al estado S2 a una condición donde nuevamente el sistema se encuentra produciendo. Estando en el estado S2 o en el estado S3, puede darse el caso que el usuario presione el botón de fin de turno. Cuando ocurra esto, no importa si estamos en el estado 2 o en el estado 3, la máquina evolucionará o cambiará al estado S0, donde esperaremos nuevamente una señal de arranque válido para comenzar nuevamente todo el proceso. De esta manera describimos de una forma sencilla el modelado del control que nos va a permitir implementar este monitor de calidad. Ahora, para implementar esta máquina de estados, pasemos al entorno de LabVIEW. En el entorno de LabVIEW yo ya tengo abierto un nuevo VI. En este VI vamos a agregar nuestras entradas y salidas que habíamos establecido. Como entradas necesitamos un botón. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre el panel frontal. Agregamos un botón booleano. Elegimos un botón OK. Ajustamos el tamaño.
Este botón OK va a ser la señal de arranque. Selecciono el control, la tecla Shift o Control, arrastro y el siguiente botón va a ser el de paro. Selecciono el control, Shift o Control, arrastro para crear una copia. Ahora la siguiente entrada va a ser pieza terminada. El siguiente botón será una señal de pieza scrap o defectuosa. Y un último botón que será el fin de turno. Voy a ocultar todas estas etiquetas. Y vamos a agregar los indicadores luminosos. En esta ocasión voy a insertar un LED cuadrado. Este LED va a ser el indicador luminoso verde. Voy a ocultar la etiqueta. Creo una copia. Shift o Control, arrastro el objeto y voy a cambiar el color. Hago clic con el botón derecho, Properties, y en Propiedades elegimos un color rojo y un tono más oscuro para el momento en el que se encuentre apagado el indicador. De esta forma, estos dos indicadores luminosos representarán una especie de torreta de nuestra máquina o línea de producción. De manera adicional, agregaremos un indicador tipo string. Este indicador sería un mensaje de salida. Y de manera adicional agregaremos un indicador numérico para piezas producidas. Y creamos una copia para piezas defectuosas o scrap. Hacemos una copia más. Este va a ser el porcentaje de calidad, que va a estar expresado en términos porcentuales. Bien, con nuestro panel frontal definido, para crear nuestra máquina de estados, como habíamos visto en el video anterior del simulador de incubadora de aves, necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos agregar un objeto enum. Enum es una lista desplegable y con esta lista desplegable vamos a crear un objeto que tenga todos los estados que vamos a emplear para nuestra máquina. Para hacer ello necesitamos personalizar este control. Hacemos clic con el botón derecho, elegimos la opción Advanced y en Customize, en esta nueva ventana que aparece, cambiamos a una definición de tipo estricto. El componente enum lo personalizamos y editamos los ítems. Los ítems van a ser todos los estados de nuestra máquina. Entonces vamos a definir un estado S0, S1, S2 y S3. Hacemos clic en OK, asignamos un nombre, guardamos y una vez guardado cerramos. De este monitor de calidad, la variable de estados que creamos, necesitamos crear una constante. Para hacer ello hacemos clic con el botón derecho en el diagrama de bloques sobre la variable, sobre el componente estados
y creamos una constante, create constant. Una vez hecho eso, eliminamos este control y ahora podemos comenzar a crear la lógica de nuestro programa. Entonces voy a seleccionar todos los objetos, voy a alinearlos con su borde superior y colocarlos uno tras de otro. Ahora vamos a agregar una primera estructura. Esta estructura va a ser una estructura tipo while. En esta estructura tipo while agreguemos un control adicional que sea una señal de cerrar programa. Y lo vamos a colocar por aquí. Ahora, esta constante va a ser el estado inicial. Ese estado inicial necesitamos nosotros, para tener la secuencia, agregar una estructura de casos. En esta estructura de casos vamos a conectar precisamente el estado inicial. Este estado inicial, en el túnel que se creó aquí, hacemos clic con el botón derecho y lo reemplazamos con un registro de corrimiento. De esta forma, aquí tendremos el estado actual o estado presente, y a la salida tendremos el estado siguiente, el cual se retroalimentará para la siguiente iteración y volverá a estar disponible en este punto. Entonces, en la estructura de casos mencionábamos que es una estructura que solo tiene dos estados, o es verdadero o es falso, y por lo mismo aquí aparece solo los dos primeros estados de nuestra máquina. Para agregar los estados adicionales hacemos clic con el botón derecho y agregamos un caso para cada valor, add case for every value. Agregando un caso para cada valor tenemos ahora todos los estados disponibles que nosotros definimos en el control que empleamos para definir la variable de estados. Ahora, describiendo el modelo o el grafo de nuestra máquina de estados, encontrándonos en el estado S0, tenemos que prestar atención a la señal de arranque. Mientras que la señal de arranque sea igual a 0, nuestro sistema va a continuar en el mismo estado. Cuando la señal de arranque sea igual a 1, en ese momento la máquina va a pasar a un estado S1. Entonces aquí tenemos el botón de arranque. En el estado S0 necesitamos prestarle atención y va a ser nuestra primera entrada que vamos a considerar para la máquina de estados. Tenemos una salida. Las salidas de nuestra máquina de estados las colocamos de este lado, que serían el indicador luminoso verde, el indicador luminoso rojo, además el mensaje de salida, que corresponderá a un texto o una cadena de caracteres para que el usuario visualice. En el estado S0, las salidas tienen un valor falso. El indicador luminoso verde se encuentra apagado y el indicador luminoso rojo también se encuentra apagado. En el estado 0 prestamos atención a la señal de arranque. Para hacer ello, por medio de un bloque de selección, la señal de selección la conectamos a la señal de arranque. Esta señal de selección, si recordamos, va a enviar a la salida el valor que conectemos en la terminal superior o inferior, que corresponden a los casos verdadero y falso. Si la señal de arranque es igual a verdadera, entonces el siguiente estado, seleccionamos esta constante, presionamos la tecla Control o Shift, arrastramos. Si la señal de arranque es verdadera, el siguiente estado va a ser ahora S1. Seleccionamos esta constante, Control o Shift, arrastramos. Y
Si la señal de arranque no se encuentra activa, el siguiente estado continuará siendo el mismo, el estado S0. A la salida de esta señal de selección tendremos ahora el estado siguiente y lo conectamos aquí. El mensaje de salida para este estado lo colocamos como una constante y ese mensaje será S0. Nos encontramos en el estado S0 en espera de señal de arranque. Ahora, cuando nos encontremos en el estado S1, en S1 activamos el indicador verde, desactivamos o mantenemos apagado el indicador luminoso rojo y el mensaje de salida será el siguiente. Nos encontramos ahora en el estado S1, reiniciando contadores. Para alcanzar a ver este estado, agregaré un retardo o un bloque de espera. Hacemos clic con el botón derecho, Timing, y en Timing agregamos un bloque de Wait. Este bloque de Wait creamos una constante a la entrada y expresamos en milisegundos el retardo. Voy a agregar un retardo de 1000 milisegundos, que sería un segundo, para que alcancemos a visualizar este mensaje. Como estamos reinicializando los contadores de nuestro monitor, necesitamos ahora estos indicadores colocarlos aquí. Piezas producidas. Vamos a reiniciar nuestros contadores. Vamos a incluir estos indicadores: el indicador de piezas producidas, el indicador de scrap y el indicador de calidad. Para aprovechar mejor el espacio, selecciono estos indicadores, hago clic con el botón derecho y desactivo la vista como icono. Una vez hecho esto, los indicadores que tengamos aquí, vamos a crear una constante y todos los indicadores van a tener un valor de 0. Se reinician y comenzamos el conteo. Estos contadores necesitamos estarlos retroalimentando o ciclando. Entonces el valor que tengamos en piezas producidas lo conectamos aquí y creamos un registro de corrimiento, Replace with Shift Register. De esta forma, el valor que tengamos de piezas producidas, cuando llegue a este punto, se retroalimentará y en la siguiente iteración estará disponible aquí a la entrada. Hacemos lo mismo con los demás indicadores. Cambiamos con como en este estado solo vamos a permanecer en una iteración, aquí de manera directa, esta constante la seleccionamos, control o shift, la arrastramos a este punto y establecemos cuál va a ser el siguiente estado. El estado 1, sin importar que sea lo que pase en las entradas, vamos a pasar al estado S2 en la siguiente iteración. Estando en el estado S2, vamos a estar produciendo, por lo tanto el indicador verde se encontrará activo, el indicador rojo se encontrará apagado. Aquí nos encontramos en el estado 2, estamos produciendo. Mientras estemos produciendo, necesitamos hacer lo siguiente. Por un lado, vamos a prestar atención a la entrada de paro. Dependiendo del valor que tenga paro, vamos a cambiar
de estado nuestra máquina. Nuevamente seleccionamos esta constante de estado, la cambiamos para acá. Si la señal de paro es verdadera, vamos a pasar al estado S3, pero si la señal de paro es falsa, nos vamos a quedar en el estado S2 y conectamos el estado siguiente. Si estamos en el estado S2, necesitamos también prestar atención a la señal de pieza terminada por un lado. Esa señal de pieza terminada, si es verdadera, vamos a necesitar incrementar en 1 el valor de piezas producidas. Entonces podemos agregar, por ejemplo, una estructura de caso, colocarla por aquí, y esta estructura de casos, la señal de entrada la conectamos a pieza terminada. Cuando pieza terminada sea verdadera, el valor actual de las piezas producidas necesitamos incrementarlo en un valor de 1. Entonces en numeric colocamos un valor de suma y al valor actual le agregamos una constante de 1. De esa manera se incrementa en 1 el contador y lo pasamos a este punto. De esa forma se desplegará en este indicador y se volverá a retroalimentar. Si la señal de pieza terminada es falsa, entonces no incrementamos el contador y simplemente el valor actual del contador va a continuar igual y se estará retroalimentando, se quedará ciclado de esta manera. Podemos hacer lo mismo para el contador de piezas de scrap. Ese contador de piezas de scrap agregamos de igual forma una estructura de caso, conectamos ahora el botón de scrap y el contador de las piezas defectuosas lo enviamos a la estructura de casos. En la estructura de casos podemos o bien sumarle 1 a ese valor o utilizar este bloque de incrementar. Clic con el botón derecho, carpeta numeric, y hacemos clic o elegimos el componente de incremento. Este incremento va a tomar un valor de entrada, le va a sumar 1 y lo va a entregar a la salida. Ese valor lo enviamos al indicador de piezas de scrap. Si nos encontramos en un valor falso, conectamos el valor de la entrada a nuestra salida y se queda ciclado ese valor. En el caso del indicador de calidad, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Necesitamos realizar por un lado una resta. Vamos a restar la cantidad de piezas producidas que pueden ser defectuosas o no, y a ese valor le vamos a restar las piezas que sabemos que son defectuosas. Esa diferencia nos va a dar como resultado la cantidad de piezas que cumplen con el estándar de calidad. Ahora ese valor necesitamos dividirlo. Clic con el botón derecho, numeric, el bloque de división. Con control H vemos cómo se conecta este bloque de división. Va a realizar la operación X entre Y. Necesitamos dividir la cantidad de piezas producidas con el estándar de calidad entre la cantidad de piezas que se han fabricado hasta el momento, sean de calidad o no. Este valor sería una razón o un valor que se encuentre en el rango de 0 a 1. Si ese valor nosotros lo multiplicamos por una constante, esa constante es un valor de 100. Lo que tendremos a la salida sería nuestro indicador de calidad en términos ahora de porcentajes, y lo conectamos aquí. Si recordamos, en el estado S1 pues sí establecimos un valor
para todas estas salidas que acabamos de agregar, pero en el estado S0 no tenemos ningún valor definido. Entonces en este estado S0 lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos simplemente a conectar el último valor que tengamos en pieza de scrap, el último valor que tengamos en pieza terminada en piezas producidas a la salida. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente contador y vamos a hacer lo mismo con este último indicador. De esa manera, solo en el estado S2 vamos a prestar atención a los botones de pieza terminada o pieza de scrap para incrementar estos contadores y llevar el cálculo del indicador de calidad. Estando en el estado S2 podemos pasar al estado S3, quedarnos en el estado S2, o podemos también regresar al estado S0. Eso va a ocurrir cuando se active la señal de fin de turno. Entonces, para describir ello, hacemos clic con el botón derecho, agregamos una nueva estructura. Ahora agregaremos una estructura de casos, encerramos este código y, como vemos, cuando el caso verdadero de esta nueva estructura ocurre, se ejecutará el código que teníamos. Eso queremos realizarlo, pero en el caso falso. Para cambiarlo, hacemos clic con el botón derecho aquí y elegimos esta opción, Make this case false. Cuando hacemos este caso falso, este es el código que se ejecutará cuando esta señal de entrada, que vamos a conectar ahora fin de turno, tome ese valor. Entonces, si fin de turno no es presionado, enviará un valor lógico aquí de falso, se ejecutará este código y podremos pasar al estado S3 o quedarnos en el estado S2. Si la señal de fin de turno es verdadera, entonces la máquina tiene que regresar al estado S0. Para hacer ello, nuevamente esta constante que tenemos aquí, la seleccionamos, Shift o Control, arrastramos y establecemos cuál es el siguiente estado, que sería regresar al estado S0. Una vez definidos los estados posibles a donde podemos pasar del estado S2, que sería regresar a S0, pasar a S3 o quedarnos en S2. Ya que definimos todas las salidas y además agregamos los contadores, definamos el último estado que tenemos pendiente. En el estado S3 necesitamos estar a la espera de una señal de arranque válida y que además el fin de turno no ocurra. Entonces, de manera similar, hagamos lo mismo, agreguemos una estructura de casos. Esta estructura de casos, conectamos la señal de fin de turno. Cuando la señal de fin de turno es falsa, entonces prestamos atención a la señal de arranque. Si la señal de arranque es verdadera, por ejemplo por medio de un bloque de selección, nosotros podemos definir cuál sería el siguiente estado. Seleccionamos esta constante, Control o Shift, arrastramos. Si la señal de fin de turno es falsa y además la señal de arranque es verdadera, entonces el estado siguiente va a ser nuevamente el estado S2, donde está produciendo el sistema, y lo conectamos a la salida. En caso contrario, seleccionamos esta etiqueta, Shift o Control, permaneceremos en el estado S3. Si este caso es verdadero, el estado siguiente sería el estado S0. Estando en el estado S3, el indicador luminoso verde está apagado, el indicador luminoso rojo estará encendido
el mensaje será el siguiente: S3, proceso en paro. Regresamos al estado S2, está produciendo, S1 reiniciado, S0, todos tienen un valor. Si estamos en el estado S3, ya no prestaremos atención a los botones de pieza terminada o de pieza de scrap. Por lo tanto, nuestros contadores de piezas producidas no se modificarán, tampoco se modificará la cantidad de piezas de scrap y tampoco debería de modificarse el indicador de calidad. Por lo tanto, de esos tres valores, lo que tengamos a la entrada, los conectamos a la salida. De esa manera terminamos de implementar nuestra máquina de estados. Casi para terminar, vamos a hacer lo siguiente: agreguemos una constante aquí, que serían los valores iniciales. Todos estos contadores comenzarán con un valor inicial de 0. Y ahora sí ejecutamos nuestro PI. Cuando arranca nuestro instrumento virtual, nuestros indicadores luminosos de salida se encuentran apagados. Todos los contadores se encuentran en un valor de 0 y el mensaje de salida nos indica que nuestro instrumento virtual se encuentra en el estado S0 de la máquina y está a la espera de una señal de arranque válida. Cuando presionamos el botón de arranque, en ese momento nuestro sistema cambia al estado de produciendo. Por un periodo breve de 1 segundo se alcanzó a visualizar el mensaje donde estamos en el estado S1 y reiniciamos los contadores. Como observamos en este primer momento, las piezas producidas y las piezas de scrap continúan en un valor de 0. La calidad, nos aparece un mensaje de NaN o Not a Number, no es un número, y el sistema se encuentra en el estado S2 que está produciendo. En este estado la salida del indicador luminoso verde está activa y estamos a la espera de las señales de pieza terminada y pieza de scrap. Cada vez que presionamos pieza terminada, se incrementa en 1 el indicador de piezas producidas, y dado que no tenemos registro de ninguna pieza de scrap, el 100% de las piezas que han salido hasta el momento, suponemos, cumplen con el estándar de calidad. Esto lo vamos a suponer conforme vayan generándose piezas producidas, y si no presionamos el botón de scrap, este contador de piezas defectuosas no se incrementará. Cuando presionamos el botón de scrap, se incrementará en 1 la cantidad de piezas defectuosas, y ahora de cada 4 piezas producidas que hemos generado hasta el momento, una ha resultado defectuosa. Eso quiere decir que estamos trabajando con una calidad del 75%. Una de cada 4 piezas fabricadas es defectuosa y el resto cumple con el estándar de calidad, es decir, un 75% de las piezas fabricadas cumplen de conformidad con la calidad establecida. Estando en el estado S2, si presionamos el botón de par, pasaremos a un estado S3, nuestro indicador luminoso verde se apagará, activaremos ahora el indicador luminoso rojo, estaremos en el estado S3, el proceso se encuentra en paro, y aunque presionemos los botones de pieza terminada o de pieza de scrap, ya no se ven afectados estos contadores. Vamos a volver a hacerle caso a estos botones hasta el momento en el que presionemos nuevamente la señal de arranque. En ese caso regresamos a un estado produciendo y podemos continuar nuevamente con el registro de las piezas producidas o las piezas defectuosas. Si nos encontramos en el estado S2, podemos terminar el turno. Si terminamos el turno, notamos que ocurre lo siguiente: el control de nuestro monitor de calidad nos despliega el mensaje que el sistema ahora se encuentra en espera de una señal de arranque válido, y como podemos observar,
los contadores de piezas producidas scrap y de calidad mantienen los últimos valores hasta antes de terminar el turno. De esa forma podemos tener registro de los valores últimos que tuvimos del turno hasta que nuevamente volvamos a arrancar un nuevo ciclo o un nuevo turno. Si presionamos nuevamente el botón de arranque, se reinician estos contadores y estamos nuevamente en un estado de produciendo. Nuevamente, cuando estamos produciendo, al presionar las señales de pieza terminada y de scrap, se actualizan estos indicadores . De esta manera llegamos al final del video de hoy. Si llegaste a esta parte del video, me gustaría leerte en los comentarios qué modificaciones tú sugerirías para este monitor de calidad. Te agradezco enormemente todo el apoyo brindado hasta el momento con este proyecto. Te recuerdo que todos los comentarios los tomamos en cuenta y nos ayudan a mejorar el contenido de este canal. Mi nombre es Ricardo Luna y te veo en un siguiente programa. Hasta pronto.